Bien, hermanos, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque nos permite estar en este lugar. Es para nosotros alegría poder hacerlo. Te pedimos que puedas, Señor, llenarnos de sabiduría para comprender tu palabra. Tú sabes que lo hacemos siempre queriendo entender lo que en tu palabra está dicho. Te rogamos que no haya nada que podamos interpretar de una manera equivocada y que si así lo hacemos, tú nos puedas iluminar, Señor, para recomponer. Te doy gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un intento más. Si no, me jubilo y a ver quién. Bien, es importante algunas situaciones que deben quedarnos muy claras. Dentro de la palabra de Dios hay un principio y un final. El principio es muy sencillo, ¿no? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es el Génesis 1:1? ¿Qué dice, hermano Sergio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Me van a decir que el final es el amén, ¿no? Es la última palabra del Apocalipsis, ¿no? El final, y esto debe darnos alegría, es eterno. Nunca lo hemos pensado así, ¿verdad? El principio creó Dios los cielos y la tierra, pero el final de la Escritura, el final de todo lo que debemos saber es que hay una eternidad. Es decir, el final de la Escritura es el principio de la eternidad de nosotros para con Dios. ¿Sí? Ahora, antes de que podamos abordar esta segunda parte del capítulo 11, vamos a observar lo siguiente. Hemos venido hablando acerca de la promesa que Dios tuvo para con Abraham. Esa promesa es: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y esto incluye a todos, ¿sí? La segunda parte de este capítulo habla de una raíz de un árbol en donde se ha cortado una rama, se ha injertado otra, y después dice que se volverá a injertar la que se había cortado. A veces lo leemos y nos parece difícil comprenderlo. Por ello es que quiero que veamos esta parte. A ver si se entiende la letra, Eso sí, no lo aprobé. Bien, tenemos en el principio a Adán y a Eva, venimos del huerto, vienen algunas generaciones previas a la llegada de Abraham. Tenemos algunos personajes que debemos tener presentes en nuestra cabeza, ¿no? Caín, Abel, Sem, Can, Jafet, Noé, Enoc, los descendientes de Noé, ¿no? Y de esa descendencia de Sem nos vamos a encontrar con Abraham, ¿sí? Hago una línea para que podamos diferenciar dos cosas. Hermanos, siempre hay dos caminos. La Biblia no nos oculta nada. En la Biblia, unos se pierden y otros salvan su vida. Si pudiésemos poner como ejemplo el primero de ellos, en la parte de arriba tendríamos que poner un nombre, que es Caín, ¿no? Digamos que acá arriba, y lo voy a poner porque es importante y se va a leer feo, pero es importante verlo, vamos a poner la palabra perdidos. ¿Sí? No hay más. A veces queremos que el evangelio le podamos hacer manita de puerca al Señor, ¿no? Perdidos. Que nos quede claro, los que no creen en el Señor
están perdidos para la eternidad. Ese es el Evangelio. Al hacer el juicio, el Señor de los que creen y no creen, está separando a los perdidos de los salvos. Si pudiéramos poner otro nombre de los que tenemos la seguridad de que están perdidos, porque ciertamente la palabra no dice mucho de muchos, ¿verdad? A veces son suposiciones, pero de uno sí lo dice, ¿eh? Salomón, el hombre más sabio de la tierra, se perdió. Dice la palabra que inclinó su corazón a otros dioses. Y eso, hermanos, es la perdición. Esa es la apostasía. Uno que era firme porque ciertamente oró al Señor cuando dedicó el templo, ¿no? Que pidió por el pueblo, dice, si estos te buscaren, tú escucharás. Ese perdió su vida. Obviamente, si pudiésemos poner acá abajo, tendríamos que poner a David. A ver si no la riego. Tendríamos que poner a David, ¿ok? Bien, vamos entonces con esto quiero decir que la carta a los romanos habla de esto, de los que son salvos por la fe y los que están condenados y perdidos por no creer. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar aquí. En un principio tenemos a Abraham. De Abraham, a ver la escuelita bíblica, ¿quién es el hijo de Abraham? Isaac. De Isaac, Jacob. ¿Ok? De Jacob, que dicho sea de paso, Dios le cambia el nombre por Israel, provienen 12 tribus. Fíjense lo que voy a poner acá arriba. 10 tribus. Y abajo, 2 tribus. ¿Cuáles son las 2 tribus? No les pido las otras 10. ¿Quién? Judá y Benjamín, ¿no? ¿Ok? La Biblia narra que se le hace una promesa a Abraham. Esa promesa es heredada en Isaac, que no es el primogénito. ¿Quién era el primogénito de Isaac? Ismael. ¿Por qué nombro a Ismael en la parte de arriba? Bueno, porque justamente la guerra que hoy observamos, que se ha intensificado en estos días, habla de una tierra que es habitada por los árabes. Los árabes son la descendencia de Ismael. Y esta religión musulmana lo que dice o narra es que prácticamente todo lo que pasó con Isaac en verdad pasó con Ismael, ¿no? Como si él hubiese sido el elegido de Dios. También tiene 12 hijos y también tiene una historia por completo, y ellos enseñan que ellos son los de esa promesa. Hemos leído muchas veces en Romanos incluso que el Señor dice que no dice que en toda la descendencia de Abraham, dice sino en Isaac, ¿sí? Te será hallada descendencia, en Isaac. Después de Jacob, que tampoco es primogénito, tenemos en la parte de arriba, ¿a quién? A Esaú, ¿no? Hay una narrativa cuando Isaac va a enviar a Jacob a buscar mujer. Le dice su mujer, mándalo que vaya por una mujer, no sea que tome una de las cananeas, ¿no? Y en esa narrativa dice que Esaú se dio cuenta de que esto desagradaba a sus padres y que por esa causa tomó a una mujer de entre los cananeos.
La Biblia habla de Edom. Edom es la descendencia de Esaú. Dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué lo aborreció? Porque la tierra de los cananeos estaba llena de dioses paganos. Por supuesto que entonces la descendencia de Esaú fue pagana al adorar a otros dioses. Por eso dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así que llegamos entonces a que el pueblo se forma por 12 tribus, que son los hijos de Jacob. ¿Cuáles eran las mujeres de Jacob? Bueno, las principales: Lea y Raquel, ¿no? ¿Sí? Y sus sirvientas, que también dieron hijos y son madres de estos 12, ¿no? Viene un tiempo en el que el pueblo se junta, se divide por 12 tribus, se ha entregado toda la tierra para este pueblo, pero este pueblo desobedece al Señor por no sacar, no extinguir, no terminar con los que habitaban esa tierra. Y a veces decimos: ay, es que Dios es sanguinario, porque les había ordenado que matasen a todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, animales. ¿Por qué? Porque estos ya estaban condenados. A ver, si hoy nos encontramos con un idólatra y no reconoce al Señor Jesucristo como único Salvador, ese hombre está condenado. Así muera hoy o así muera a los 120 años, si sigue en su condición de idólatra, está condenado. Dios había apartado este pueblo porque lo ha santificado, y el santificar es apartar. Los había apartado para que solamente Dios fuese su Dios, que no hubiese nada hecho con manos de hombre. No sé si alguna vez han leído a profundidad los 10 mandamientos, pero una vez que termina de dar los 10 mandamientos, dice que no quiere que labren con las manos alguna piedra cuando se traiga sacrificio al Señor. Dios no quiere que ni de Él mismo se haga una imagen, porque Él no puede ser representado por algo hecho por manos de hombre, ¿sí? Entonces, cuando Él ordena que todo se destruya, es porque estos eran paganos y ya eran condenados, ¿sí? Ahora, al no obedecer, empezando por Salomón, adorando a otros dioses, se divide el reino que se había prometido a David, ¿sí? Y entonces de estas 2 tribus en la parte de abajo, podemos decir que viene una descendencia eterna, que es Jesús, de estas 2 tribus, ¿no? En específico de Judá, ¿sí? Estas tribus, tanto las 10 como las que tenemos en la parte de abajo, fueron invadidas. ¿Quién invadió a las 10 tribus del reino del norte? ¿No se acuerdan? Hermano Sergio. Los asirios, ¿no? Y a los de abajo, Babilonia. ¿Sí? Son invadidos los asirios como 70 años antes, no es cierto, más, entre 100 y 200 años antes de que los babilonios invadan a los reinos del sur. ¿Cuál es la condición? Se llevan a muchos y a los que se quedan en ese territorio les imponen reyes, ¿no? Y entonces, como tal, las 12 tribus se pierden. Viene un tiempo en el que son desechados por Dios, porque Dios dice con los profetas que esto sucederá, que serán invadidos, que serán atacados, que serán hechos como polvo, que serán destruidos, ¿sí? Pero el Señor en su misericordia guarda un remanente. De ese remanente
que ya está combinado entre los del reino del norte y el sur, tenemos lo que ahora conocemos como Israel. ¿Sí? Por eso a veces cuando hablamos que de los judíos o de los de Israel, a veces decimos, pues ¿cómo es lo correcto llamarlos, no? A veces los llamamos judíos, a veces los llamamos israelíes. Bueno, pues la realidad es que sigue siendo el pueblo de Israel, pero que ya no están separados por estas 12 tribus. Una vez que regresan, porque se les permite venir y reconstruir el templo, estos vuelven a unirse y no vuelven a tener ni el territorio que habían tenido, ni de alguna manera todo lo que eran como pueblo. Así que la promesa de los profetas es que vendrá uno que les devolverá todo ese imperio que habían obtenido. Y por eso es que los judíos o los israelíes no creen que el Señor Jesucristo haya sido ese del cual se hablaba. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a la cruz. Es como uno que nos va a devolver la grandeza muere así. Por eso es que no creen. ¿Sí? Ahora, de todo esto que tenemos 3 tiempos y los tenemos que dividir por grupos. El primer tiempo de ellos es todo lo que tenemos aquí como la historia de Israel. Este es el primer grupo. ¿Cuál es la raíz de este primer grupo? Abraham. En Abraham está la raíz de todo, ¿no? De ahí viene su descendencia, las promesas, y todo este pueblo es esa raíz que ha crecido. Una vez que viene el Señor Jesucristo, todo este pueblo ha sido desechado, y a partir de Jesús, los gentiles somos un segundo grupo. ¿Sí? Y viene un tiempo que es el que todavía nosotros habitamos. Este tiempo se llama periodo de gracia. Lo hemos escuchado por muchos lugares, ¿no? Periodo de gracia. Ahora, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, a esto le llamamos arrebatamiento, inicia un tercer periodo que de nuevo es para los judíos. ¿Sí? Tengamos bien en cuenta estos 3 tiempos. El primero corresponde a toda la historia del pueblo de Dios hasta la venida del Señor Jesucristo. Una vez que la venida del Señor Jesucristo, lo que conocemos hace 2027 años, porque estamos en la era actual 2024, más 3 que tienen de desfase, 2027 años es lo que llevamos en este segundo tiempo, que es el periodo de la gracia, y vendrá un tercer tiempo cuando venga el arrebatamiento. ¿Sí? Después del arrebatamiento viene el periodo de lo que narra el Apocalipsis. Y ese tiempo es para que los judíos que permanecen en la tierra puedan ser alcanzados. ¿Sí? Entonces tengamos presente estos 3 tiempos. A ver, entonces, tenemos, aquí es donde ya no me va a salir, Ni siquiera sé cómo es el olivo, pero bueno. Tenemos a Abraham, que es la raíz. De raíz tenemos una rama que quedamos que era entonces el pueblo de Dios, que sería entonces Israel.
Y vamos entonces a pasar a lo que la palabra de Dios dice en Romanos 11. Dice el versículo 13: porque a vosotros hablo, gentiles, es decir, a los del segundo tiempo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Esta palabra algunos debemos tenerla presente, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Entonces tenemos que todas las ramas eran el pueblo de Dios, ¿no? En el tiempo de la historia del pueblo de Israel, hubo muchos gentiles que salvaron su vida por creer en Dios, aún sin pertenecer a estas ramas. Pero no eran la mayoría de los gentiles. La mayoría eran judíos. Judíos que habían sido enseñados bajo la ley de Dios. ¿Sí? Dice así: si las primicias son santas, ¿cuáles son las primicias? Abraham, Isaac y Jacob. Esas son las primicias y son santas, a ellos se les dio la promesa. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si Abraham, Isaac y Jacob fueron separados, fueron santos, entonces todo lo que proviene de ellos también es santo. El apóstol Pablo habla de dos alegorías. La primera de ellas es esta. Hablando de la siembra, los judíos tenían el mandato, les iba a decir la obligación, pero no, el mandato de traer sus primicias al templo, bueno, al sacerdocio, para que con esto se bendijere su cosecha. Pero no traían lo ya cosechado, ¿no? A veces nosotros decimos, son mis primicias y traigo las manzanas, ¿no? Y traigo lo que haya cultivado, el maíz. Eso es lo que las iglesias, sobre todo en los pueblos, hacen, ¿no? No, lo que estos hombres traían eran las semillas que habían de ser sembradas. Eso era lo que traían al sacerdote para que lo bendijese, ¿sí? Y al bendecir esas semillas, estaban siendo bendecidas todas las semillas que habrían de ser sembradas. Por eso dice: si las primicias, si las primeras semillas que tú traes son santas, también lo es la masa restante, también es toda la semilla que tú has de sembrar. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si Abraham, Isaac y Jacob son santos, entonces Israel en todas sus tribus serán santas. ¿Sí? Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, si algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron quitadas, y tú siendo olivo silvestre, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica salvia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Los gentiles, en este segundo tiempo en el que el Señor Jesucristo había venido, eran los que creían. Por eso les dije hace ratito, la palabra algunos debe quedarnos clara. ¿Por qué? Porque dice el mismo apóstol Pablo, ¿no? Yo honro mi ministerio a los gentiles, a ver si con eso puedo traer a algunos a que crean. Lo que quiero decir es lo siguiente:
Cuando el primer tiempo era para todos los del pueblo de Israel, algunos gentiles creían en Dios. Es decir, salvación había de todas maneras para el que creía, ¿no? Pero en la mayoría de esos casos no creían porque eran pueblos paganos. Viene el Señor Jesucristo y ahora es al revés. Ahora los gentiles somos los que creemos con mayor facilidad en el Señor, y solo algunos judíos van a alcanzar salvación. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo: si tú eres como olivo silvestre sembrado, por eso lo puse en las mismas ramas que había puesto de Israel, pero dice como olivo silvestre. El olivo es el aceite, ¿no? Para nosotros es sabido que el Espíritu Santo está simbolizado por el aceite. Es la pureza, es la santificación, eso representa el olivo. ¿Sí? Nosotros como olivos silvestres, es decir, un olivo que ha crecido de manera desordenada, que no es cuidado, que no es regado, que no es procurado, crece entre hierba, ¿no? No tiene el mismo fruto que un olivo. Su fruto es un fruto sin calidad, un fruto peor que el del olivo. A eso me refiero, no es puro. Si esto ha sucedido, dice el versículo 18, no te jactes contra las ramas. Es decir, no digamos, no, es que ese pueblo de judíos se pasó, Dios habitó entre ellos y no creyeron. Dice, no te jactes. No te jactes contra las ramas, no te jactes contra el pueblo elegido por Dios. Y si te jactas, si te atreves a señalarles, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, no somos nosotros tan sabios e inteligentes como para que esto suceda. La raíz, que es la promesa en Abraham, Isaac y Jacob, nos ha alcanzado a nosotros. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es decir, somos tan buenos que el Señor permitió que su pueblo se perdiera y nos injertó en esa raíz. Bien, por su incredulidad. ¿Fueron desechados por pecadores? No, por su incredulidad. Incredulidad, aprendamos bien esto, incredulidad. Porque hay condenación por la incredulidad. Si fuera por sus malas obras, nosotros menos que ellos, créanme, estaríamos allí. Porque aquellos, aunque no han creído, siguen procurando la ley de Moisés. Yo quiero ver quién de nosotros tiene la ley de Moisés hasta aprendida para saber en qué falla y en qué no, Yo lo dudo. Si fuese por esas cosas, nosotros estaríamos peor de perdidos que ellos. Entonces dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú por la fe, por la fe, porque eres salvo por la fe. ¿Eres bueno? No, soy pecador, pero soy creyente del Señor Jesucristo y por eso soy salvo. Por la fe es que estamos aquí en las ramas, no por nuestras obras. Es lo mismo. Si aquellos no se perdieron por sus obras, nosotros no somos salvos por las nuestras. Por la fe y por la incredulidad. No te ensoberbezcas, sino teme. Recuerden que el temor no es tener miedo del Señor. El temor es adorarle. El temor es cuando le honramos. El temor es cuando le glorificamos. El temor es cuando declaramos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor. Así que no nos sintamos que merecemos la vida eterna. Mejor adoremos. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
Si Dios no pudo salvar a su pueblo, al pueblo que había apartado, al pueblo que había elegido, y los arrancó de esa raíz, a los gentiles, tampoco nos lo va a perdonar. Y aquí es donde quiero que pongamos todavía más atención, porque muchos utilizan estos versículos para predicar que la salvación se pierde. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Este versículo se utiliza para eso. Muchas veces se predica que si no permanecemos en nuestras buenas obras que testifican al Señor, entonces seremos una vez más quitados. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de individualidades, está hablando de un grupo de personas. Dice, si la severidad ciertamente para con los que cayeron, para todos los judíos o todos los de Israel que no creyeron, que fueron quitados. Los que creyeron han sido salvos, ¿sí? Pero la bondad para contigo, si permanecen en esa bondad, si permaneces, ¿quién? Los gentiles. Si como gentiles permanecemos creyendo que el Señor Jesús es nuestro Salvador, estamos permaneciendo en la bondad. Pero vendrá el tiempo en que ya los gentiles no serán alcanzados, y entonces serán quitados, y volverá el Señor a injertar a Israel. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dice el Evangelio de Juan, hermano Sergio, en la hojita que les di hay una cita de Juan, a ver si la logra ver. O bueno, cualquiera, se me olvidó la cita. ¿Cuál, perdón? Gracias. 10, 28 y 29. Bueno, desde el 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto, hermanos, quiere decir que la salvación no está en manos de nadie. La salvación es un don, es un regalo. Por tanto, nadie puede apartarnos. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni tribulaciones, ni cosa nacida, ni cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así que los que hemos creído no podemos perder la salvación. ¿Cuándo entonces la Biblia habla de la apostasía? Precisamente como el ejemplo que nos da de Salomón, ¿no? Salomón había creído en ese Dios de David, había levantado templo, le había honrado, le había enaltecido, pero llegó un momento en su vejez que le rechazó y que adoró a otros dioses. Eso es la apostasía, ¿sí? Mientras ninguno de nosotros niegue la fe del Señor y se atreva a rendir adoración a algo que no sea Él, la salvación la sostiene nuestro Señor Jesucristo. Dicen estos versículos: nada la puede arrebatar de mi mano. Es decir, la salvación nuestra no está en nuestras manos, está en la mano de Dios, ¿no? Entonces, regresando a este capítulo 11, dice, versículo 23: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. ¿Quiénes ellos? Israel. Si nosotros leyéramos el capítulo 7 del Apocalipsis, donde habla de los 144,000, nos daríamos cuenta de este pasaje. Vendrá un tiempo después del arrebatamiento que Dios permitirá que una vez que los ojos de los judíos sean abiertos. Y para empezar vendrán 12,000 de cada tribu, ¿sí?
Así que cuando los testigos antes predicaban acerca de esos 144,000 estaban en un error, porque esos 144,000 son del pueblo de Dios, 12,000 de cada tribu. Son 12 tribus, son 144,000 personas. ¿Sí? Esos 144,000 no serán los únicos que serán salvos en ese tiempo, sino de los que vendrá a predicar a los que hayan aún en la tierra. ¿Sale? Entonces les decía, hay 3 tiempos. El primer tiempo es el pueblo de Israel hasta que el Señor Jesucristo viene, en donde la mayoría de los creyentes son judíos, son israelíes. ¿Sí? Una vez que viene ese tiempo y viene el Señor Jesucristo, es nuestro tiempo, es el tiempo de los gentiles. Es más fácil ahora que un gentil crea a que un judío lo haga, pero algunos, dice el apóstol, han de creer. ¿Sí? Es decir, no están condenados porque habiten en este tiempo. Los que han de creer serán salvos. ¿Sí? Y nosotros estamos dentro de esos creyentes. Y entonces la bendición de Abraham viene en una tercera parte, en donde dice que algunos gentiles van a ser quitados una vez más de esa raíz para que se vuelva a injertar lo que el Señor había quitado. A mí me asombra, yo soy muy burro para esas cosas, pero yo no sé, Quique, de dónde ve tantas cosas, que en mi casa hay un arbolito con hojita roja, ¿no? Y de repente un día lo vi raspándole con un cuchillo a una rama. Trajo un vasito de unicel, lo metió por arriba, lo llenó de tierra y lo amarró, ¿no? Lo emplayó. Pues al ratito ya de ahí había sacado un árbol y lo plantó enfrente en la casa de mamá. Y ya cuando vi mi árbol ya traía como 4 vasitos así. Quién sabe a dónde se habrá llevado 4 vasitos, ¿verdad? Algunos seguramente no tomó de la raíz la fuerza, pero de 2 o 3 que él puso, pudo llevarse los nutrientes de lo que la raíz tenía. ¿Sí? Dice más adelante, bueno, de una vez lo leemos. Porque no quiero, hermanos, dice el versículo 25, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta qué? Si yo les digo vamos a estar aquí hasta las 2, bueno, hay un tiempo que se va a cumplir a las 2, hasta las 2. ¿Cuándo se termina este segundo momento? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto es pura misericordia, ¿eh? Fíjense lo que está diciendo. No hay uno solo que se vaya a perder de los que Dios sabe que serán salvos. Hasta que no hayan entrado esos, hasta ese momento el Señor vendrá por su iglesia. ¿Por qué no ha venido, Señor? A veces hay pastores hasta que oran y parece reclamo, ¿no? Señor, ven, ¿por qué no vienes? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto debe darnos esperanza de saber que todos los que amamos y han de creer tendrán su momento. En su último aliento de vida, no lo sé. A mitad de su vida, en medio de una enfermedad, en medio de un conflicto, en medio de bendición, porque le hablaron 10 o porque no le habló ninguno. Ninguno se va a perder de los que el Señor ha dicho que se han de salvar, hasta que venga la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Hasta que eso suceda. Y luego todo Israel, una vez que venga la plenitud de los gentiles, iniciará el tercer tiempo. Viene el arrebatamiento, la iglesia va con el Señor y viene lo que leemos en el Apocalipsis. Viene incluso el milenio que está nombrado allí, donde reinaremos con el Señor. Y después dice, después de un corto tiempo todavía será soltada la bestia, ¿no? Y luego ahí el infierno eterno, y les decía, la eternidad para nosotros.
Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuántas veces utiliza? Sobre todo en la alabanza, ¿no? Cuando uno se desvía, no, es que irrevocables son los dones. No, espérate. Está hablando del pueblo de Dios al cual el Señor le hizo una promesa. Y el Señor es inmutable. El Señor no cambia. El Señor no ha desechado a su pueblo, dice el apóstol Pablo iniciando este capítulo, ¿no? Dice: yo mismo soy de Israel, soy de la tribu de Benjamín. Irrevocable ha sido la promesa del Señor. Pero eso no quiere decir que todos, por la promesa del Señor, sean salvos. Los que crean en esa promesa son salvos. Los que amen esa promesa son salvos. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Somos salvos porque somos obedientes a la ley del Señor. Aquí dice: porque Dios sujetó a todos, incluyéndonos a nosotros, incluyéndolos a ellos, en desobediencia, para tener misericordia de todos. Si hubiese uno solo que fuese obediente, eso nos condenaría a todos los demás. Con uno solo, porque Dios es tan justo que tendría que salvar solo al obediente. Pero entonces a todos los que somos desobedientes, a toda la creación, nos ha tenido que llamar en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Este versículo ni siquiera me atrevo a querer interpretarlo. Le dice el Señor a Job: ¿dónde estabas tú? Cuando Job se atreve a increpar al Señor, le dice: cíñete tus lomos, es decir, así como hombrecito, ven, ponte enfrente de mí y dime. Cuidado cuando nosotros venimos al Señor y queremos pedirle una explicación. Señor, dime por qué. Primero, no tiene la obligación, ¿no? Segundo, no lo entenderíamos. ¿Dónde estabas tú?, le dice a Job, ¿no? Cuando puse los límites al mar. Cuando le dije: hasta aquí puedes llegar. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando te formé? ¿Cómo quieres que yo te dé de mi sabiduría para que comprendas lo que no puedes entender? Hay cosas que no podemos entender. No está en nosotros. Cuando venga el Señor nos revelará todo. Y entonces, solo entonces, podremos comprender esto. ¿Por qué, Señor, uno que ha vivido toda su vida en pecado y ha asesinado y ha violado y ha hecho esto y el otro, tú le das salvación? No lo entenderías. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, cuán profundos son sus juicios e inescrutables sus caminos. No se pueden investigar, no se pueden reconocer, no se pueden escudriñar. No lo entenderíamos, porque es una sabiduría que sobrepasa cualquier entendimiento. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Quizá lo único que nos debe quedar claro hoy es que Dios nos ha visto con el mismo amor que vio a su pueblo, y que permitió la caída de ese pueblo para bendición de todos nosotros, pero que así como permitió esa caída, también los gentiles habrán de caer para que ese pueblo amado vuelva a nutrirse de la raíz en Abraham que proviene de nuestro Señor. Nunca lo entenderemos, por lo menos no mientras el Señor venga. ¿Qué nos queda a nosotros hacer hoy? Entender que la incredulidad condena y que la fe salva. Conformémonos con entender eso. La incredulidad condena y la fe salva. Es nuestra obligación predicar esto, porque todos los que escuchen y crean y confiesen con su boca que Jesús es el Señor y crean en su corazón que Él le levantó de los muertos, son salvos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque aún siendo tan incomprensible, porque no está en nosotros tu sabiduría, debemos ser agradecidos, porque no merecíamos, Señor, ser alcanzados por ti. Has tenido a bien que cada uno de nosotros crea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por eso seamos injertados en la raíz de esa promesa que le diste a Abraham, y así entender que somos esa descendencia espiritual por haber creído en tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. No permitas que los que amamos se pierdan. Llévanos, Señor, a mostrarles tu palabra, porque, Señor, tu palabra dice que habrán de ser condenados si no creen, pero también tu palabra dice que habrán de ser salvos si tienen fe en ti. Nuestras obras, Señor, nuestro comportamiento es obligado a agradarte, pero no es motivo de salvación. Por agradecimiento, por reconocer quién es nuestro Dios, es que buscamos comportarnos de la manera que te agrada, pero entendemos que esto no es lo que nos ha de llevar a tus pies. Cuando tú quieras, Señor, en el tiempo que tú quieras, vendrás por tu iglesia. Mientras la plenitud de los gentiles no sea convertida a tu nombre, seguirás teniendo misericordia de todos. Glorificamos tu nombre y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.